ya he hablado todo que iba a hablar aquí de mi parte. Soy de Brasil, llevo 8 meses aquí en España y estoy con mi familia, con mis padres que nos están visitando, que están aquí adelante, con mis tíos también que están de visita, de vacaciones aquí en España. Y mi familia es Lilian, mi esposa, ¿hace así? Sí. Y mis 3 hijos, Carol, Dudu y Ana. Y es una alegría y un gozo poder compartir la palabra del Señor con vosotros en el domingo de resurrección. Es una alegría, un privilegio. Y como ha hablado nuestro hermano, Pastor José, hemos disfrutado de una semana juntos y ahí nos conocimos. Y fue de gran bendición para mi vida también pasar esta semana con los hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo de número 92. Salmo 92. Vamos a hablar sobre alabanza en esta mañana, que es un tema que vosotros estáis ahí, han estado desde esta mañana alabando al Señor ahí en la plaza. Y hay muchas razones para alabar a nuestro Dios. Pero antes de leer el Salmo, vamos a orar una vez más. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana, por el privilegio de compartir tu palabra. Reconocemos que sin ti nada somos y sin el poder del Santo Espíritu escucharemos aquí solo palabras sin ningún valor. Pero te pedimos, Padre, que el Señor llene el corazón de cada uno que está aquí con tu Santo Espíritu, para que podamos reconocer tu voz hablando con nosotros en esta mañana. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 92. Salmo cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende eso. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Amén. A la primera leída, cuando cogemos aquí las Escrituras, sin problemas, vemos que este salmo es un salmo de alabanza. Y pregunto en esta mañana, ¿cambiamos? No, ponete.
Ya está, y este te lo Vale. corrige. Se acabó. Estoy hablando tan bajo que necesito 2 micrófonos. Entonces, cuando abrimos las Escrituras en el Salmo 92, reconocemos que es un salmo de alabanza. ¿Qué te hace alabar al Señor? ¿Qué razones encuentras para alabar a nuestro Dios en una fecha como la que estamos hoy? ¿Tienes razones para alabar a Jesucristo? Quiero recordarles aquí en esta mañana una historia que tiene mucha relación con este salmo, justo con el Salmo 92, que es la historia de la pérdida del arca y el regreso de ella a Jerusalén. El arca era uno de los muebles del tabernáculo y representaba para el pueblo de Dios la presencia de Dios. Sin embargo, en una batalla contra los filisteos, el arca fue llevada por ellos. Y la noticia de que eso había sucedido hizo con que el profeta Elí cayera de su silla y muriera. Eso está en el Antiguo Testamento también. Su nuera, esposa de uno de los hijos de Elí, que murió en la batalla contra los filisteos, estaba embarazada. Y al escuchar la noticia de que el arca había sido tomada y su esposo y suegro murieron, tuvo dolores de parto y nació un niño. Su nombre era Icaboz, que significa se fue la gloria de Dios, de Israel. Vea cómo este mueble representaba la presencia de Dios y su pérdida era un tema de mucha tristeza para el pueblo. Los filisteos, siguiendo en la historia del arca, llevaron a sus ciudades, pero donde se quedó el arca causó tumores, generó temores y muerte. Y esto hizo que los filisteos devolviesen el arca al pueblo de Israel y terminó en una ciudad que se llamaba Bet-Semes. Sin embargo, estaba ahí en esta ciudad el arca y miraron dentro de ella. Y el Señor mató a 70 hombres allí. Luego, después de eso, pidieron a los hombres de otra ciudad, llamada Kiriat Jearim, que llevasen el arca a su ciudad, desde donde David le ordenó que lo llevara a Jerusalén. Esa es la historia de la pérdida y la vuelta del arca a Jerusalén. El momento de traer el arca fue algo muy especial. David organizó a los levitas que la buscarían y también a los que serían los cantantes y tocarían los instrumentos. Sería un grupo de alabanza que acompañaría la entrada del arca en Jerusalén. El versículo 7 del capítulo 16 del primer libro de Crónica nos dice que este fue el primer día en que David encargó a Asaf y a sus hermanos que celebraran la presencia del Señor con himnos, como hemos hecho esta mañana, aquí en la iglesia y también ahí en la plaza. Cuánta alegría e intensidad en este evento, el evento del arca de vuelta en Jerusalén. Esta semana, estos 3 días, estos festivos, celebramos la Pascua. Y hoy en especial, celebramos la resurrección de Cristo. Cuánta alegría juntarnos aquí en la iglesia para alabar a nuestro Dios por todo lo que hizo por nosotros. Al mirar este salmo, Él nos habla de alabanza desde su título. Y nos muestra lo bueno que es alabar al Señor. Ya he preguntado, ¿te acuerdas ahora de alguna razón para alabar a Dios? Aquí, en este salmo, veremos 3 razones para alabar a nuestro Dios. Y en los 4 primeros versículos vemos cómo es bueno alabar al Señor por las obras de sus manos. Al mirar a un paisaje natural,
el océano y las montañas, el Mediterráneo que está justo aquí delante de nosotros, o incluso una flor en nuestra casa, podemos identificar la mano de Dios en la creación. La Biblia dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento proclama las obras de sus manos. ¿Quién aquí nunca ha visto una creación de Dios como las bellezas aquí de las playas que hemos visto estos días y no ha recordado la grandeza de nuestro Señor y lo ha glorificado por eso? En los versículos 1 al 4 tenemos una descripción de un escenario donde el salmista alaba al Señor con instrumentos musicales y con canciones. Y la razón que lo lleva a alabar al Señor son las obras de sus manos. El salmo empieza con las palabras, bueno es. Bueno es. Y esto nos recuerda precisamente la creación descrita en Génesis 1, cuando el Señor menciona 6 veces que era bueno. En medio del proceso de creación, Dios decía, esto es bueno. Las mismas palabras aquí. Y esta evaluación divina en Génesis indica que Dios juzga, esto es verdad, pero además muestra su señorío en todas las cosas. Pero el significado de bueno es, también puede referirse a algo feliz, beneficioso, estéticamente hermoso, moralmente seguro, de calidad superior o mayor valor. En la creación, Dios atestigua que era bueno porque todo era ideal para que el hombre habita. Esta expresión, bueno es, se aplica, como vemos aquí, tanto en el versículo 1, bueno es alabarte, sino también se ajusta al versículo 2, bueno es anunciar. Y el texto continúa con la palabra alabarte, que es la palabra importante, clave de este salmo. Y esa palabra también se puede ser traducida por agradeciendo, celebrando. Aparece en varias ocasiones en que hablan de alabanza, 2 de las cuales son canciones de David. Aquí no sabemos si es un salmo de David, pero hay muchos estudiosos que dicen que sí, por eso. Aparece 2 veces aquí en canciones de David, una en su liberación de los enemigos y de Saúl, en el segundo libro de Samuel, y la otra justo en la canción de conmemoración de la llegada del arca en Jerusalén, que se utilizó como ilustración en el inicio de este sermón. Incluso en la canción de David para la venida del arca en Jerusalén, en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, esta palabra aparece 6 veces. ¿Cómo es bueno alabar? Y hemos visto que fue la primera vez que David encargó a Asaf y sus hermanos los himnos al Señor. Y vemos aquí también que este verbo cantar salmos también se puede traducir por tocar instrumentos. Como escuchamos en esta mañana, el piano, y esto crea una relación con el versículo 3, que hay una lista breve de instrumentos utilizados, enseñándonos la intensidad y la diversidad de la alabanza. Y esto, ahora que estamos aquí entre hermanos de diferentes sitios del mundo, algunos de Guinea-Bissau, otros de España, otros de Ucrania, de Brasil, me hace ilusiones al respecto de cómo será en la venida de Cristo. ¿Podéis imaginar cómo será en el juicio final? Todos los pueblos alabando al Cordero, cada uno conforme su lengua
y cultura, pero todos juntos. Vi unas alabanzas en Guinea-Bissau de un amigo pastor que vive ahí, es misionero ahí. ¡Qué alabanza alegre! Con danzas, 2 horas de alabanza, es increíble. Sí, y cada uno en su cultura, con sus diferencias. Y esto me encanta. Y vemos aquí, en ese salmo, David, que recordamos en esta mañana, David alabando al Señor con los levitas, con intensidad, con diversidad. Y al citar, cuando él cita aquí, por la mañana y por las tardes, el salmista señala una alabanza durante todo el día. No era algo puntual. De esta manera podemos interpretar el versículo 2 de la siguiente forma. Es bueno proclamar continuamente tanto tu misericordia como tu fidelidad. Una alabanza continua al Señor, como en el Salmo 34:1, que dice así: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aquí habla igual. En nuestra interpretación, es decir, cómo es bueno alabar a nuestro Dios en todo el tiempo, de muchas formas y con intensidad. Y el versículo 4 nos revela la primera razón del salmista para alabar al Señor: por las obras de tus manos. Lo hace intensamente, cuando se expresa con alegría y con regocijo, cantando con intensidad. Así que estos 4 versículos nos muestran que es bueno alabar al Señor. ¿Cuándo? Todo el día. ¿Cómo? Con intensidad y diversidad. ¿Por qué? Por las obras que nuestro Dios ha hecho. ¡Qué alegría en esta mañana cantar y alabar a Dios por su creación! Puedes hoy alabar a Dios por las cosas que ha creado. Puedes comprender la verdad bíblica de que todo eso que vemos fue creado por nuestro Señor Jesucristo, el Verbo creador que estaba ahí en el principio de la creación. Un hombre Dios que celebramos en este fin de semana, su muerte y resurrección. El Dios que en Romanos 11, 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas maravillosas que vemos en las obras de Dios fueron hechas a través de Él y también fueron hechas para Él. Pensar, hermanos, que la palabra creadora estaba en el mundo, pero el mundo no lo conoció. Todo fue creado para Él y para Él. Jesús es el medio y también la razón de la creación. Hebreos 1, de 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es lo que dicen las Escrituras. Así que la primera aplicación de esta mañana es: alabemos a Dios por las obras de sus manos. Alabemos a Dios por Jesucristo, quien estuvo en este mundo para realizar la redención de toda la creación. Alabemos a Dios porque hoy celebramos
esta redención que estamos hablando. Hoy celebramos aquel que es el principio y es el fin. Puedes en esta mañana mirar hacia la creación y reconocer que hay un Dios que ha hecho y sostiene todo. Alabemos al Señor por las obras de sus manos. En estos primeros versículos vemos que solo está el salmista y el Señor, y la razón de su adoración son las obras de sus manos. El versículo 5 hace una conexión con este tema al repetir la frase, cuán grandes, Señor, son tus obras. Pero también ya habla de algo que el Señor es, señalándonos ya no una obra de Dios, sino uno de sus atributos. Y la segunda razón que nos lleva a alabar al Señor es por su soberanía. Alabemos al Señor por su soberanía. Vea que de los versículos 5 al 9 tenemos un escenario diferente. Aunque el salmista aquí continúa hablando al Señor y dirigiéndole las palabras, aquí hay una comparación entre la soberanía de Dios y su infinitud y la efímera de los impíos. Puede que alguno de vosotros aquí, de nosotros, hemos sentido envidia o indignación al ver la prosperidad de alguno pariente malvado, por ejemplo, o bien de alguno vecino o del compañero del trabajo. Mira, vive en un lugar mejor, tiene un coche mejor, viaja más. Así que miramos estas diferencias y nos indignamos. No puede ser. El Salmo 73, por ejemplo, vemos esta indignación y el resultado que se puede obtener es que esta no debe ser la mirada de los justos. Al compararse con malvado, se olvida de ver la vida como algo eterno. Nuestro texto aquí en estos versículos aborda esta prosperidad de los malvados diciendo que brotan y florecen. Sí, los malvados brotan y florecen. Y tú puedes ver que la prosperidad y los privilegios de este mundo son pasajeros. El salmista ya hace este contraste entre el Señor y los impíos en los versículos 5 y 6. Mientras que los pensamientos de Dios son profundos y las obras grandes, el hombre necio no entiende. Es decir, mientras el salmista ve que las obras del Señor son grandes y los pensamientos son muy profundos, el necio ni siquiera se da cuenta. El libro de los Salmos sabemos que es dividido en 5 partes. El tema de la parte 4, que es donde está el Salmo 92, que va del Salmo 90 hasta el 106, el tema es el Señor es Rey. Aunque en el Salmo 92 esta frase no aparece literalmente, se expresa en el versículo 8. Fijaos ahí, que es el punto central de este texto. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo. Entonces, la prosperidad temporal de los malvados no debe robar tu gozo. Nuestra mirada debe ser eterna. Siendo así, después de todo, lo que vemos es que aquellos que parecen prosperar hoy serán aniquilados mañana. Por la fe en un Dios que es soberano, miramos a largo plazo y creemos que Él hace las cosas correctas, incluso si hoy nos parecen injustas. Cuando comparamos, hermanos, cualquier cosa en este mundo
con la soberanía y la eternidad de Dios, notamos que nada debe robar nuestra atención y nuestra adoración a Dios. Pablo, al escribir a los romanos, dice que está seguro que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que se revelará en nosotros en el futuro. En el Salmo 23, que hemos hablado esta mañana, vemos que si el Señor es mi pastor, yo no necesito nada más. Y aquí también, en esos versículos, vemos que el salmista nos presenta algunas características de los impíos. Vamos a ver aquí en los versículos. Versículo 6, no entiende y no se dan cuenta. Una característica de los impíos. Versículo 7, brotan, florecen y mueren. Y aquí recordamos también el Salmo 1, que dice que hace una comparación de los malvados con el tamo que arrebata el viento. El versículo 9 de nuestro Salmo dice que serán esparcidos, igual que el tamo en el Salmo 1. Y también recordamos de los habitantes de Babel en Génesis. Y aquí la idea es la misma. Los malvados serán dispersados porque no hay nadie que se oponga a Dios y pueda prosperar a largo plazo. Mientras miramos las situaciones de nuestro cotidiano como si fueran injustas o que las cosas están fuera de control, el Señor, nuestro Dios, está sentado sobre un trono alto y sublime, rodeado de serafines, gobernando todos los eventos del universo, como leemos en Isaías 6. Hablando de injusticia, miramos hacia Jesús. ¿Hay alguien en la historia que haya sido más agraviado que Él? En Filipenses 2, versículos 5 a 11, dice que Jesús se vació a sí mismo, tomando la forma de siervo. Se humilló a sí mismo, pero Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre. ¿Puedes alabar a Dios por comprender esta verdad? ¿Estás angustiado en esta mañana por alguna incertidumbre en este mundo? Recuerde, el Señor para siempre es altísimo. ¿Lo estás pasando mal? Recuerde, el Señor para siempre es altísimo. ¿Te sientes agraviado al ver a los malvados a tu lado prosperar mientras pasas por dificultades? Recuerde, el Señor para siempre es altísimo. La prosperidad temporal de los malvados no debe disminuir el gozo y la alabanza de los labios de los justos. Debemos creer que el Señor para siempre es altísimo. De esta manera, la comparación entre los malvados y nuestro Dios nos lleva a adorarle por su soberanía. Vimos entonces que debemos alabar a nuestro Dios por las obras de sus manos y también por su soberanía. Ahora, en los versículos 10 al 15, el salmista pasa de una esfera externa a una motivación más personal. Debemos alabar a Dios por lo que Él hace o lo que Él ha hecho en nosotros. Él me saca de un estado de debilidad y me hace fuerte. Él me da autoridad y honor. ¿Quién aquí no ha sufrido y todavía sufre transformaciones que vienen del Señor?
Conozco la historia de una persona, de un amigo que era policía, ahí en Brasil, de la división de narcóticos. Su padre era comisario y él estaba involucrado en el consumo de drogas, la venta de mercancía que él mismo había incautado. Esa persona perdió todo. Fue arrestado en la estación de policía justo donde su padre era el comisario. Arrestado por robo a mano armada. Comenzó a usar crack y fue usuario durante 20 años. Él vivía en la calle, se comía las sobras de la basura. Un día, después de mucha oración de su madre, Dios lo transformó. Se ha internado. Dios ha cambiado completamente la vida de este hombre, hasta el punto de que hoy, 16 años después, se va sin consumir drogas, está casado, tiene 2 hijos, gemelos, y este año, con la gracia de Dios, va a concluir los estudios para el ministerio. El ministerio que Dios ha puesto en sus manos, que es evangelizar y ministrar y cuidar de adictos. Hace unos 3 años, estaba con él en un congreso de pastores y durante la cena, él comenzó a llorar y citar el Salmo 113, que dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Le pregunto cómo habla en este salmo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? La transformación que Él causa en nosotros es nuestra tercera razón para la alabanza. Y los versículos 10 y 11, el salmista nos recuerda que al comienzo del cántico, recuerda el comienzo del cántico de Ana, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, cuando también aparece ahí en el cántico de Ana la figura del cuerno, como dice aquí del búfalo, que quiere decir fuerza, autoridad, y también nos recuerda la tranquilidad que tenemos en la presencia de nuestros enemigos si estamos con nuestro Dios. En ese versículo 11 podemos comprenderlo como algo que estoy en la presencia de mis enemigos, pero eso no me molesta. No tengo miedo. El Salmo 23, versículo 5, también nos muestra que el anfitrión de la mesa nos invita, unge nuestra cabeza con aceite, y esto en presencia de nuestros enemigos o angustiadores. No hay más que temer. No hay miedo. El Salmo 91, que es el anterior de este, el versículo 7 y 8, también aborda este tema cuando dice que nuestros enemigos caerán a nuestro lado y nosotros no seremos golpeados. Nosotros veremos con nuestros propios ojos el castigo de los impíos. ¿Y por qué no nos asombra estar en presencia de enemigos? Por el hecho que se anticipó aquí en el versículo 9 de nuestro Salmo. Nuestros enemigos perecerán, se dispersarán. Y aquí el derramamiento del aceite nos recuerda el honor vinculado a los oficios de sacerdote, de profeta y rey. Pero este verbo de ungir también se usa, y aquí es importante, también se usa para el momento de la ofrenda en el Antiguo Testamento, donde la carne animal que se ofrece se mezclaba con el aceite.
puede que este punto aquí de este salmo también sea utilizado para significar una vida que sea una ofrenda a Dios. Toda la vida ahora es una alabanza. Una vida dedicada al ministerio. Y eso es exactamente de lo que trata en estos últimos versículos de nuestro texto. Si en los primeros versículos la alabanza a Dios por sus obras se hizo cantando y tocando instrumentos, en estos versículos finales la alabanza a Dios se hace con nuestra propia vida. ¿Cómo es importante comprender que no alabamos a Dios solamente cuando cantamos, pero nuestra vida es una alabanza a Dios? No es solamente el tiempo de alabanza en un culto que estamos alabando a Dios, pero mientras somos cambiados por Dios, nuestra vida, todas nuestras actitudes son hechos de alabanza. Más importante que algo puntual, algo que hacemos solamente en un culto de domingo como hoy, es algo que hacemos cada día de nuestra vida. Dios nos sacó del mundo y nos dio vida. Ahora nuestra vida es una alabanza, una adoración a su nombre. Nuestro respirar debe reflejar el cambio que Él hizo en nuestra vida. Y por eso mi alabanza hoy no es solamente por las obras de sus manos o por su soberanía, pero también por todo que hace en nosotros. Es algo personal. No alabo a Dios solo por las cosas que están fuera. Alabo a Dios por los cambios que ha hecho en mi vida, en nuestra vida. Y en esos últimos versículos, además del cambio en nosotros, vemos también que alabamos a nuestro Dios por lo que Él hace a través de nosotros. Así como los malvados florecen, también lo hacen los justos. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es el aspecto pasajero que hemos visto en esta floración de los malvados, y en la descripción de los justos vemos una floración perenne, permanente. Mientras el malvado se compara con la hierba que dura una temporada, el justo se compara con la palmera y el cedro. Árboles grandes, frondosos, majestuosos y duraderos. Y esto nos recuerda también la comparación que ya hemos hecho con el Salmo 1, cuando los justos son árboles plantados juntos a la corriente de agua, dan fruto y sus hojas no caen, mientras que los malvados son como el tamo que arrebata el viento. La palabra que se repite aquí en los últimos versículos es florecer. Un crecimiento constante y duradero que genera frutos. Esta es la comparación que el salmista hace con el justo. Longevidad, vitalidad de los que están plantados en la casa del Señor. Y para esto el salmista utiliza la correlación de la vejez con términos que no solemos hacer, como florecer, dar fruto y ser verde. Términos que en general se correlacionan con vitalidad, con juventud, con productividad. Y a los hermanos que están aquí, que son veteranos, este texto nos dice que todavía en la vejez un cristiano debe ser activo. Eclesiastés 7, versículo 8, dice que mejor es el fin del negocio que su principio. Un buen cristiano no es el que empieza bien, sino el que termina bien.
sus experiencias con Dios, su conocimiento de quién es Él. Todo esto debería dar más fruto a lo largo del tiempo. Eso es lo que dice el versículo 15. La perenidad de los justos tiene un propósito. Nuestra vida es una declaración de que el Señor es recto. Nuestra alabanza va más allá de los himnos y canciones que cantamos. Nuestra alabanza inunda nuestras actitudes, nuestra forma de vivir. Cada acto nuestro anuncia que el Señor es recto. Al final del Salmo, en el último versículo, el salmista, para ejemplificar esta vida de alabanza a Dios, cita las palabras de Moisés, ya al final de su vida, que dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Ese es el versículo que está en el final del libro de Deuteronomio. Y sabemos que Moisés murió a la edad de 120 años. Y la Biblia dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Así que la palabra de Dios de esta mañana viene a traer ánimo a nuestros amados hermanos que ya están imaginando parar de trabajar en el reino de Dios. Ánimo, no os desanimáis, dad fruto incluso en la vejez. No sé si ya habéis oído de una pareja, por ejemplo, en una luna de miel, decir que uno ama al otro. Esto es bonito, está bien, pero oír a un matrimonio con 40 o 50 años de bodas decir que ama uno al otro tiene otra profundidad. En el tiempo que llevas con el Señor es igual. Cómo es maravilloso reconocer la intensidad y la pasión a Cristo cuando ésta viene de una persona mayor que lleva tiempo, años, una vida con el Señor. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, proclamad con tu vida que el Señor es recto. Oír a alguien hablar de algo que no vive es diferente que oír hablar sobre una fe que se vive cada día de su vida. Cuanto más tiempo tenemos de fe en el Señor, más somos un árbol majestuoso, más damos frutos. Tu vejez puede ser aún más fructífera que su tiempo de juventud. Diferente de las condiciones físicas, que sí que decaen un poquito, no mucho, pero un poquito, las condiciones espirituales son cada vez mejores. Nosotros somos cada vez más parecidos con un árbol frondoso. Concluyo entonces retomando la historia de David y la llegada del arca a Jerusalén. Lo que vemos en él es este gozo de estar en comunión, en la presencia de Dios. Allí, en el momento de la llegada del arca, él no escatimó esfuerzos para hacer evidente su alegría con la presencia de Dios, su alabanza más profunda. Dejó de lado su título, sus túnicas reales y simplemente se regocijó y dio gracias al Señor. El salmo propuesto en esta mañana nos señala el hecho de que es muy bueno alabar al Señor por las obras de sus manos, por sus atributos, y hemos visto aquí la soberanía, también por lo que ha hecho en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántas razones, hermanos, tenemos para alabar a nuestro Dios? Hoy, en el domingo de Pascua, ¿puedes alabar a nuestro Dios? Tu conocimiento de las Escrituras te llevan
a una vida de alabanza. Cuanto más conoces a Dios, más quieres alabarlo. Reconocer que Dios es bondadoso, misericordioso, soberano, justo, te haces adorarlo. ¿Sueles vivir una vida de adoración a este Dios? ¿Eres capaz de mirar hacia ti mismo, hacia los cambios que Dios ha hecho en tu vida y alabarle? Que estas palabras, que este salmo, que pueda restaurar nuestra adoración. Y no solamente aquí en el culto o juntos en una plaza, pero que haya en cada uno de nosotros una vida de alabanza al único que es digno, que es nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana. Y te alabamos, Padre, no solamente con nuestros cánticos que hemos cantado aquí hoy, pero te alabamos, Padre, con nuestra vida. Te alabamos, Padre, con todo que tenemos, con nuestro testimonio, Dios. Te alabamos porque recordamos todo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El cambio, la vida, Padre, que tenemos en Cristo. Te alabamos, Padre, porque tú eres soberano, el creador de todas las cosas. Te alabamos porque todo que vemos y que conocemos fue creado por ti. Te alabamos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, pero resucitó en el tercer día, como prometió. Te alabamos, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo y por la vida eterna que tenemos también segura en ti. Te alabamos, Padre, en esta mañana por la comunión que tenemos entre nosotros. Te alabamos, Padre, porque el Señor es el dueño de nuestra vida. El Señor es la razón de nuestro vivir. Esto es que oramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.